lo primero que quería comentar es que quiero que hagamos un ejercicio. Hoy ya dijimos que íbamos a ver este tema de las operaciones elementales, ya para el tema de resolver sistemas de ecuaciones y que nos va a servir también para encontrar la inversa, pero antes de eso quería que hiciéramos un ejercicio como el que está acá en este problema, que dice resolver la ecuación matricial AX a la menos 1 B traspuesta igual a por B, donde A y B son esas matrices que ya se avisa que son invertibles. Y lo vamos a hacer, este ejercicio, de una forma un poco distinta, diría yo, porque primero vamos a trabajar la parte, digamos, algebraica, donde tenemos que despejar la X, y después vamos a calcular esto, pero lo vamos a hacer de otra forma porque vamos a hacerlo en Excel. Nuestro curso en realidad no contiene no tiene una componente práctica en el contexto, por ejemplo, no sé, programación, que en realidad esto sí se utiliza mucho en ese contexto. Yo sé que en algunas carreras sí tienen eso después, ¿ya? No sé la carrera de ustedes, estoy pensando en particular en la carrera de Ingeniería Civil Informática. Yo sé que ellos después tienen un ramo donde trabajan estos mismos temas, pero ya con computación, ¿sí? Eh, Eso, ¿ya? Pero algo que es práctico justamente, sin entrar a hacer, esto se puede hacer en Python, obviamente, pero sin entrar en Python, que no sé es Python a todo esto. No sé si les había contado, mi desafío 2020 era aprender Python, pero con esta cuestión de la pandemia se fue a las pailas y no he hecho ni una cuestión. ¿Y Pero por espero, qué les gusta? mira, no es que me guste programar, la verdad es que me complica bastante el tema de la programación, pero creo que podría justamente hacer algunas cosas interesantes con estos temas de lo que vamos a ver hoy día, el tema de las operaciones elementales, se pueden hacer con Python y creo que sería agregarle una cosa entretenida a eso, ¿sí? Por eso quiero Ah, aprender Python. Em, ya, entonces como dije, voy a copiar la ecuación, lo que queremos hacer, ¿cierto? Partir haciendo este ejercicio, y entonces voy a escribir la ecuación, y esta era, em, tiene un paréntesis, ax a la menos 1 por b. La traspuesta de eso, y eso es igual a por b, ¿sí? Siempre, entonces recordamos, cuando yo tengo este tipo de problemas, no puedo invertir y decir b por a, es a por b. Entonces, como decía, lo primero que tengo que hacer es despejar la x, ¿sí? Igual que en una ecuación cualquiera, ¿sí? Esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para eso, yo voy a empezar a usar propiedades. Fíjense que aquí tengo la traspuesta. La traspuesta tiene algunas propiedades, entonces lo voy a compartir eso. Lo vimos esto antes de la semana de vacaciones. Lo voy a retroceder aquí para recordar dónde está la respuesta, más mucho más allá. Acá está. Las traspuestas, ¿cierto? Se pueden calcular en cualquier matriz, sea de cualquier orden, ¿sí? Y lo que uno hace es intercambiar filas por columnas. Entonces, una de las propiedades, justamente la que vamos a usar acá, que es la 1, 2, 3, 4, dice que cuando multiplico dos matrices A por B y calculo la traspuesta de esa matriz, eso va a ser igual a B traspuesta por A traspuesta, ¿sí? Ahí se tienen que invertir. Me acuerdo que lo que hicimos en clase en el momento que estábamos trabajando fue eh, la única parte que demostramos en realidad fue el tema de los órdenes de estas matrices. Y nos quedamos con eso y la propiedad entonces la vamos a usar. Y la tenemos que usar acá porque justamente, voy a volver a la pizarra, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Tengo que usarla porque justamente acá tengo un producto de matriz. Entonces voy a escribir acá que tengo que dar la vuelta. Voy a decir entonces tenemos B traspuesta, voy a la sala de espera. Hay dos personas en la sala de espera. Ahí ese traspuesto me quedó muy feito. Voy a escribirlo de nuevo. La traspuesta, todo esto se usa letra T mayúscula o T minúscula, da lo mismo, ¿no? Tengo
x a la menos 1, y de nuevo voy a la sala de espera. Ese paréntesis me quedó raro. Traspuesta. Y por A traspuesta. Y esto es igual a B. ¿Sí? Entonces, como mencionaba, yo tengo que despejar la matriz X a la menos 1 traspuesta. ¿Sí? Ahora estoy pensando que podría haber hecho otra cosa. Perdón, voy a borrar. Porque esto me va a quedar bien complicado. Se fijan que voy a tener que multiplicar después, para despejar la X, voy a tener que multiplicar por B a la menos 1 traspuesta, por A a la menos 1 traspuesta. Entonces, bien complicado. Yo me arrepentí ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Perdón aquí. Voy a usar la traspuesta sobre esto. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Es decir, voy a escribir AX a la menos 1, B traspuesta, y voy a transponer eso, la traspuesta de la traspuesta, en la misma matriz. ¿Sí? Lo que sí aquí me va a quedar A por B traspuesta. ¿Sí? Y así entonces aquí creo que es más fácil, porque aquí voy a escribir entonces A X a la menos 1 por B. Y eso va a ser A por B traspuesta. Entonces ahora voy a escribir X a la menos 1. Perdón, antes voy a hacerlo con más pasito. Como dije, para despejar la X, yo no puedo dividir por una matriz. Si lo que se hace es que multiplico por A a la menos 1. Entonces aquí y multiplico también por B a la menos 1. Lo voy a hacer de inmediato las dos veces, pero con el cuidado de que voy a escribir la A a la menos 1 a la izquierda y B a la menos 1 a la derecha. Voy a escribir acá izquierda, derecha. Entonces aquí voy a tener A a la menos 1 por A, por X a la menos 1, por B a la menos 1. Y eso va a ser igual a, fíjense, como multiplica a la izquierda, también tengo que multiplicar a la derecha, pero siguiendo justamente ese mismo orden. A la menos 1 por, voy a la sala de espera, ya, por A por B traspuesta, por B a la menos 1. Se fijan en el mismo orden. Y aquí, entonces, A a la menos 1 por A, porque ya sé que las matrices son invertibles, yo sé que eso es identidad, eso es un 1, por X a la menos 1. La matriz A todo esto y la matriz B son las dos de orden 3. Voy a escribir I sub 3. La identidad actúa como un 1. ¿Se fijan? Entonces tengo A a la menos 1, A por B traspuesta, por B a la menos 1. Entonces al final ya tengo mi X a la menos 1. Y eso va a ser A a la menos 1 por AB, entre paréntesis el AB, traspuesto por B a la menos 1. También podría usar la misma idea que hice cuando iniciamos, de usar la traspuesta. Aquí tengo varias alternativas en realidad. Por una parte podría usar de calcular, teniendo ya la matriz A, B, calcular la inversa y calcularlo así, y después encontrar la inversa de X a la menos 1. O también otra alternativa sería usar la propiedad análoga a lo que habíamos comentado recién y escribir la inversa de la matriz X y usar la inversa acá. También eso sería una alternativa. Lo voy a escribir en la otra hojita, esas dos alternativas. Voy a pasar la otra hojita. Entonces voy a escribir que tengo X a la menos 1 es igual a, ya se me olvidó que lo que era, A a la menos 1 por A por B traspuesta por B a la menos 1. Entonces, como decía, a mí se me ocurren en este momento dos opciones, ¿sí? La opción 1 sería calcular esto, ¿sí? Calcular todo esto, ¿sí? Y después
calcular la inversa de esta matriz, porque al final de cuentas yo estoy obteniendo x a la menos 1 y mi pregunta es cuál es x. ¿Sí? Esa es una opción. Otra opción es usar la misma idea anterior y usamos entonces la inversa. A todo esto, no sé si se dan cuenta que la inversa de las matrices actúa de la misma forma que actúa el inverso multiplicativo y también como actúan las funciones inversas. ¿Ya? Entonces, voy a escribir x a la menos 1, la inversa de eso, y esto va a ser a la menos 1 por... Mira, este a por b traspuesta lo voy a escribir al tiro como b traspuesta por a traspuesta. Y esto va a ser por b a la menos 1, todo eso elevado a menos 1. O sea, la matriz X finalmente va a ser igual a. Y aquí entonces esto se dan vuelta. Entonces va a ser b a la menos 1, a la menos 1 por a traspuesta, a la menos 1 por b traspuesto, a la menos 1 por a la menos 1 elevado a menos 1. Es decir, la matriz X es igual a b por a traspuesto a la menos 1 por b traspuesto a la menos 1 y por a. Esa es mi matriz X. Entonces lo que tengo que calcular son todas estas cosas. ¿Ya? Dijimos que le íbamos a poner una cosa distinta hoy día a esto. Y lo que vamos a hacer, las matrices A y B, a todo esto ya están dadas. Las vamos a escribir y vamos a resolver esta parte. Lo vamos a hacer en Excel, porque es bien entretenido, interesante también aprender cómo se hacen en Excel, creo yo. Yo ya las estoy escribiendo en Excel. No estoy compartiendo todavía porque creo que a lo mejor necesitan algo de tiempo para escribirlo. No sé si están listos o no. Yo estoy anotando todavía, que estaba poniendo Ya. atención. Muy bien. Mientras tanto yo las escribo. Déjame acordarme cómo se hace esto. Ah, no, espérate. Era así, se me olvidó. Ay, mierda, que no se me olvidó cómo se hacía. Espérate. mmult se llama. Mierda, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Ah, no era esta. Se me olvidó. Estoy tratando de acordarme, para ya se me olvidó. Voy a compartir. Ya, tengo mi matriz A y B. No tengo que multiplicar A por B, pero estoy tratando de acordarme cómo se hacía esto de multiplicar. No, era estas dos. No. Uy, se me olvidó cómo era. Ahí estaba. Esto era. Ya. Perdón. Se me había olvidado cómo era. Ya. Perdón.
No sé si también... vuelvo a... ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy compartiendo? Estoy compartiendo el Excel. Vuelvo a la pizarrita, perdón. Entonces, yo tengo mi matriz A y matriz B, entonces tengo que calcular todas estas cosas. B, A traspuesta, a la menos 1, B traspuesta, a la menos 1, A. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es ir a Excel. Yo ya lo tengo ahí y tengo listo mis matrices A y B. Ahora sí que vuelvo a compartir Excel. Aquí están mis matrices A y B. ¿No? Las matrices, como comentábamos en la clase pasada, cuando tienen inversa, tienen que ser matrices cuadradas. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a obtener son las traspuestas. ¿Ya? Aquí voy a escribir A, lo voy a llamar AT. ¿Sí? Y aquí voy a escribir al otro lado, voy a escribir BT. Esas van a ser las traspuestas. ¿Ya? Transponerlas en Excel es re simple, porque mira, yo lo que hago es copiar, ¿sí? Y después me voy a la celda donde yo quiero, solamente me paro en la celda, voy a la opción pegar, y acá hay una opción que dice pegado especial, y acá donde está, que se llama transponer. ¿Dónde está el transponer? Ya se me perdió. Transponer. Fíjate lo que hizo. Tomó las filas y las escribió como columna. ¿Sí? Entonces lo mismo voy a hacer acá con la matriz B. Copio y voy al pegar, pegado especial, transponer y lo pego. ¿Sí? Ahí ya tengo entonces mi matriz sample. No me lo va a cerrar. Ahí, pensé que me iba a cerrar esta cuestión. Ahí tengo entonces mis traspuestas. ¿Sí? Bien, ahora entonces lo que tengo que hacer es obtener, vamos a partir con las inversas, porque tengo que calcular la inversa, ¿no es cierto?, voy a volver a la pizarrita, creo que lo voy a anotar mejor, para no estar volviendo a cada rato. Tengo que, espérame, tengo que calcular B por A traspuesto a la menos 1, por B traspuesto a la menos 1 y por A. ¿No? Entonces calculemos primero entonces las inversas de A traspuesto y B traspuesto. Ah, otra cosa más que no he comentado es cómo se calcula el determinante. ¿Sí? Mira, el determinante, en realidad Excel tiene un montón de funciones. Cuando uno pincha ahí donde dice fx, ¿cierto? Te salen, primero salen, no sé, las más usadas frecuentemente, ¿cierto? Hay varias opciones, todas, las matemáticas, ¿sí? En realidad, otra opción es cuando uno ya se la sabe, ¿cierto? Y escribe directamente, pincha sobre esa casilla, que no sé cómo se llama, eh, escribo igual y escribo el nombre. El nombre o algo que me ayude a recordarlo. Mira, aquí de inmediato yo escribí det y me da la opción de el determinante. Estas cuestiones a todo esto de Excel son como a prueba de idiotas, con todo respeto, porque va dando las definiciones. ¿Te fijaste a todo esto? ¿Se fijaron lo que yo pinché recién? Yo escribí igual acá, igual det, ya me empezó a dar lo que tenía que hacer. Entonces yo pincho ahí donde dice fx, ahí, no, ¿qué es lo que dice? Det, lo pincho dos veces para que se active, ¿cierto? Y voy ahora sí que voy a f de x, y ahí se abre esto. Y entonces aquí me da una explicación de qué es lo que es, ¿sí? Incluso es más, aquí hay una ayuda, y siempre esa ayuda, ¿cierto? Es buena porque te puede ayudar a comprender más el concepto. Entonces, ¿se fijaron que pinché a todo esto? A todo esto no sé si saben usar estas cuestiones y yo estoy transmitiendo eh, cuestiones que ya saben. ¿Saben hacer esto o no? ¿Han usado Excel para cosas de la U o no? No, profe, no sé. Ah, ya. Entonces, está bien que lo Y yo explique súper con... poco. Sí. Ya, entonces está bien que lo explique con detalle. Según yo lo estoy explicando con detalle. No sé si es así o no. Sí, profe, está bien. Ya. Bueno, cualquier cosa me dicen nomás, po. Bueno, entonces, como decía, Excel tiene un montón de funciones y un montón de cuestiones que tú puedes calcular con Excel. Ahora, la gracia es justamente que siempre te da una ayuda y ahí, si tú entras ahí, te va a explicar más detalles y todo. Ahora, ahí donde dice matriz es donde uno tiene que ingresarla, pero no la vas a estar ingresando así como con los numeritos,
sino que tú pinchas esa que es como una flechita para arriba, ¿sí? Y la pincha, y entonces aquí uno tiene que tener cuidado, porque no podéis tocar cualquier cosa, tenés que encerrar la matriz tuya. ¿Te fijas? Ahí entonces está voy a calcular el determinante. Vuelvo a pinchar ese botoncito y aquí ya está marcado, ¿cierto? La matriz que yo quiero obtener. Pongo aceptar y me sale el número 1. ¿Se fijan? Ese número de ahí, justamente aquí me debería saltar un poquito de espacio. Esto es el determinante de la matriz A. Así se calcula el determinante. Entonces, otra cosa importante, cuando tú pinchas, vuelves a esta casilla que no tengo idea cómo se llama, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Fíjate que se activa de inmediato las celdas que tú usaste. Eso es una muy buena herramienta para que tú después cheques que realmente calculaste el determinante en la matriz que tú estabas, ¿sí? A veces pasa que uno se distrae un poco, el cursor se mueve, ¿cierto? Y sin que te hayas dado cuenta y seleccionas más o menos casillas de las que eran necesarias. Entonces, por eso es bueno eso para chequearlo. Bueno, pero el determinante nosotros no lo vamos a calcular. Nosotros lo que queremos calcular es la inversa de la matriz traspuesta. Entonces ahora voy a ir acá y voy a escribir inversa, inversa, sample, hoy, inversa de AT, que es mi traspuesta, ¿no? Entonces ahora también voy a escribir, por escribir un igual, ¿te fijas? Y aquí voy a empezar a escribir algo como que me recuerde qué es lo que es la inversa. No, no era esa. Esta se llama, si no me equivoco, M inversa. M in. Te fijas, M imp. Y al tiro se activó. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, pincho 2 veces aquí donde dice la inversa. Voy a la función, porque la puedo escribir ahí. Te fijas, me dice, devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz. ¿Sí? La matriz inversa es una matriz. Así que, fíjate, voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar esto, esa como flechita para arriba. Tomo la matriz a traspuesta, que es la que yo quiero su inversa, y voy a aceptar. Me va a dar un solo número. Eso no está bien, ¿cierto? Porque yo sé que la matriz inversa no es un solo número. Entonces, mira lo que voy a hacer yo. Como la matriz a traspuesta es de 3 por 3, yo sé que mi inversa también va a ser de 3 por 3. Entonces, selecciono el espacio donde yo quiero que esté mi matriz traspuesta. ¿Sí? Mi matriz inversa, perdón. Voy acá. Fíjate que pinché de nuevo esto y se activó la celda donde estaba la matriz a traspuesta. Y ahora voy a presionar al mismo tiempo Control, Shift, Enter. En algunos computadores son otras teclas, en algunos computadores es el Control, Alt, Enter. ¿Sí? En el mío por lo menos funciona con el Control, Shift, Enter. ¿Ya? Y ahí tengo la tengo lista, la inversa de la matriz traspuesta. Ya. Vamos a hacer lo mismo entonces ahora. Te fijas todo esto, el cálculo determinante en este contexto me fue inútil, porque no, yo ya calculé la inversa de inmediato, ¿sí? Solamente era para comentar cómo se calcula, ¿no? Acá entonces voy a calcular la inversa de B traspuesta, ¿sí? Voy a hacer lo mismo. Escribo entonces, a todo esto, otra cosa importante. Cuando uno ya se sabe en las funciones, yo no necesito en realidad acudir a ese cuadro de texto. ¿Te fijas? Yo escribo M inversa, presiono el paréntesis, selecciono mi matriz y cierro paréntesis. Y listo, ya la tengo. Y nuevamente entonces me voy a donde quiero que quede la matriz, voy a la expresión donde está la matriz, siempre se tiene que activar la ubicación de la matriz traspuesta, Control Shift Enter. ¿Se entiende o no? Sí, sí se entiende. Ya. Después ustedes lo pueden practicar y ver si les funciona con el computador con las mismas teclas que estoy diciendo yo, porque puede ser que les funcione con otras. Como mencionaba,
esta cuestión cuando yo en realidad la aprendí viendo un video en YouTube, en realidad. Y en el video decían que era el control alt enter. Y yo lo hacía una y otra vez y no me funcionaba. Po. Yo decía que reflauta. Y claro, después como que pasé a llevar la tecla del shift nomás y me funcionó. Y porque justamente pasa eso de que no en todos los computadores usan las mismas letras. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar porque ahora lo que tenemos que calcular es B por A traspuesta. Esta es una cuestión, son 4 matrices. Voy a volver a compartir la pizarrita porque tengo que calcular una multiplicación de estas 4 matrices. ¿Ya? Entonces vamos al Excel. Voy a escribir entonces, voy a escribir X nomás acá, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a escribir. Voy entonces igual. Para multiplicar matrices, esto es mmult. Te fijas, el tiro me salió el mmult y voy a la flechita y voy a empezar a ingresar las matrices. ¿Sí? Aquí recuerden entonces que tengo que tener cuidado con el orden de las matrices. No, perdón, con el orden de las matrices sí, está bien lo que dije, pero después me confundí y dije yo, ¿por qué el orden? Sí, porque tengo que ir haciéndolas en el mismo orden que me dieron las matrices. Orden también significa que las matrices sean del mismo orden, ¿cierto? De la misma cantidad de filas, columnas, etc. En este caso todos son de 3 por 3, así que ese problema ya lo tengo resuelto. Entonces voy multiplicando primero B. ¿Dónde está la matriz B? La dejé por acá arriba. Acá está, B. La seleccioné. Voy multiplicando entonces ahora por esta era A traspuesto a la menos 1, la inversa de A traspuesta. Ahí está. Vuelvo acá. A todo esto, algo que no me di cuenta. Esta función me permite multiplicar de 2 en 2. Entonces no puedo multiplicar las 4 matrices al tiro. ¿Sí? De hecho, yo creo que ni uno puede hacerlo 4 matrices al mismo tiempo. Creo que hay que tener una súper buena memoria para hacerlo. Entonces en realidad no voy a escribir aquí la matriz X, sino que lo que voy a escribir acá va a ser B por, esto era A traspuesto a la menos 1. AT, voy a escribir inversa. ¿Sí? La misma idea anterior, voy a tener que seleccionar las matrices, las filas y columnas que necesito, 3 por 3, voy al cuadrito que está arriba, aprieto Control, Shift, Enter. Y ahí me quedó entonces B por la traspuesta, la inversa de la traspuesta. Por otro lado, voy a volver a la pizarrita porque quiero destacar qué es lo que acabamos de calcular. Acabamos de calcular esto. ¿Sí? Y entonces se me ocurre que sería buena idea que después ahora multiplique estas dos matrices en el siguiente paso y al final hago la X, donde voy a multiplicar esto por esto. ¿No? Vuelvo entonces al Excel. Ya, voy a escribirla por acá. No se veía el Excel. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Parece que no se veía el Excel. Ah, ya, Ahí sí lo veo. ya, gracias. Ya, entonces ahora voy a escribir acá. Lo que voy a hacer va a ser B traspuesto, la inversa de esta, por la matriz A. Entonces nuevamente, mmult. Entonces, insisto con la idea, lo voy a hacer igual que delante. Yo no necesito siempre usar el cuadro este de ayuda. Si yo conozco las matrices y ya me manejo con el, con esto, voy a usar simplemente mmult, que sé que es la función, abro paréntesis, tengo que escribir primero la inversa de b traspuesta, que es esa, de 3 por 3. Después, fíjate cómo quedan escritas aquí. Quedan siempre escritas. Fíjate lo que dice, E15, G17. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo como los dos extremos de la matriz. ¿Ya? Para separar las matrices se usa el punto y coma. Voy al punto y coma, escribo el punto y coma y ahora tengo que escribir la otra matriz que va a ser la matriz A. Escribo la matriz A y cierro el paréntesis. A todo esto no mostré delante, recién no lo mostré, pero lo voy a mostrar ahora. Cuando yo selecciono esto, ¿cierto? Y voy acá, mira cómo se activan las dos matrices. La matriz, una en azul y otra en rojo.
pincho la línea esta, que no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero se me olvidó. Pero en esta línea uno escribe el comando y después entonces voy. Oh, sí, se llama, tiene un nombre, no me acuerdo. No digámosle la línea, ¿ya? Entonces presiono Control Shift al mismo tiempo, Enter. Y ya los tengo, ¿sí? Y finalmente, ahora sí que sí, vamos por la matriz X. La matriz X va a ser la multiplicación de estas dos. Entonces voy a escribir nuevamente. Voy a multiplicar, multiplicamos, paréntesis, esta primera matriz, siempre respetando los órdenes que tiene, y la otra. Sé que la matriz X tiene que ser de 3×3, entonces selecciono mis celdas, se fijan cómo se activa, Enter. Y ahí está mi matriz X. Fácil y bonito. ¿Les gustó? Chorísimo, encuentro yo. Está bueno. A todo esto mismo lo pueden hacer con Python. De verdad. Sí, sí, es fácil. En Python se puede multiplicar matrices y todo. Profe, odio Python. Lo siento. Odiamos. Mira, Profe, con suerte entiendo Word y voy a entender Python. mira, Yo también. yo nunca, mira, yo tengo la experiencia como al revés de ustedes, porque cuando yo estudié en la U, en ese tiempo no se hacían cursos de programación. ¿Cachai? Entonces, tenía los típicos clases de matemática, física, todas las cuestiones así normal. Y el problema es, a mí me vino un problema súper grave cuando ya estaba yo como en tercero en la U, y dentro de mi malla, no fue voluntario, sino que era parte de mi malla, tenía un curso que se llamaba análisis numérico. Y lo que teníamos que hacer era, de hecho, era esta misma idea de lo que vamos a trabajar nosotros ahora, de resolver sistemas de ecuaciones, eh, también cosas que van a ver ustedes después de encontrar valores propios y vectores propios, eso lo van a ver en Math 013 y cuestiones así, y teníamos que programar, ¿sabes? Pero yo nunca tuve un curso de programación. Entonces para mí fue brutalmente complejo, porque tarea, escríbete tal programa. Y yo así, ¿y cómo? ¿Qué es un programa? Aparte, no por eso. ¿Cómo se escribe un programa? ¿Cachai? No tenía idea. Y a mí fue realmente muy difícil. Por eso que les comentaba, ¿te fijas? Entonces, por eso yo entiendo como una ventaja en realidad esto de tener Python. Porque después seguramente que van a tener otra asignatura ya propia de la carrera y a lo mejor les van a pedir. Ahora, si no pasa eso, puta, ahí sí te creo que, oye, nada que ver. Pero en el caso de por lo menos de los estudiantes de ingeniería civil matemática, yo encuentro que para ellos es una ventaja. ¿Sí? No sabría decirte si para todas las asignaturas, pero sí hay muchas asignaturas donde después te piden programar. Este ramo de análisis numérico no se llama así acá en la Santa María, tiene otro nombre, no me acuerdo. Pero lo toman estudiantes de mecánica, bueno, de matemática, obviamente, de electrónica también, tienen esos cursos. No sé si todas, en realidad. A todo esto quería mostrar otra cosa. Fíjense que estoy aquí donde estoy paradita. Estoy en el C25. ¿Se fijan? Dice -2. Lo estoy mirando el -2. Pero cuando yo voy a esta cosita, sale, dice mmult. ¿Te fijas? No sale el... Y si yo trato de mover eso, si te fijas, si trato de borrarlo, por ejemplo, me debería reclamar. Te fijas que no me lo quiere cambiar. ¿Por qué no me lo quiere cambiar? Porque eso em, es parte de la multiplicación de la matriz. Si yo quisiera hacer algún cambio acá, tendría que copiar y pegar como... aquí hay otra cosa más. Cuando si yo llego y copio y pego, me va a quedar la escoba. ¿Por qué me queda la escoba? Porque quiere pegar usando la misma lógica anterior y esto se está moviendo. ¿Te fijas cómo se movió? Entonces, claro, me está multiplicando por una cosa que no tiene sentido. Si yo quiero copiar y pegar, en realidad y solamente quiero los números, tengo que pegar una opción que dice acá, valores. Y ahí sí, te fijas, mira que estoy aquí en el 2, en el 1, se ve arriba qué es lo que hay. ¿Sí? Eso es re importante porque en realidad uno muchas veces cuando usa funciones del Excel, tú estás mirando
en la celda, por ejemplo, aquí yo miro en el E21, veo un -1, pero en realidad no hay un -1 en sí. Es la multiplicación de las matrices. ¿Sí? Por eso es tan útil en realidad esta barrita de acá arriba. Mira, yo los invito a que busquen acá, que se metan en Excel, si el computador nunca han echado a perder esta cuestión. Po. Y hay un montón de cuestiones que pueden hacer con esto. En el contexto matemática, por ejemplo, hay un montón de cuestiones que pueden hacer. En contextos de ordenar, de lógica. Mira, hay unas que dicen ingeniería. Creo que serán esas. Mira, hay una aquí que dice complejo. Creo que hace esto. Convierte el coeficiente real imaginario en un número complejo. ¿Viste? Hay otras que son re buenas, por ejemplo, de búsqueda y referencia, de bases de datos. Hay un montón de cosas que uno puede hacer con Excel. Web, creo que es ese web. Ah, bueno, no me interesa mucho eso. Pero eso fue multiplicar con Excel y obtener la inversa. Es bien entretenido. Ya. Y esto es algo más práctico en realidad, porque si yo necesito hacer, no sé, en algún cálculo, en algún contexto, ¿cierto? Quiero calcular esto, pero voy a preferir usarlo en Excel más que hacerlo a mano. Sobre todo por la cantidad de tiempo que demora hacerlo. ¿No? Bien. Entonces, como comentaba, ahora vamos a pasar ya a este tema de las operaciones elementales. Pero antes de hablar de las operaciones elementales, yo quería comentar, y lo voy a mostrar, ahora me voy a ir a la página, al PDF. Turun. Estoy acá en el PDF porque quiero comentar justamente qué es lo que hay un método, bueno, cómo nosotros resolvemos, antes, perdón, cuando tengo un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Hay varios métodos para resolver estos sistemas, ¿sí? Uno de ellos, sí, de hecho, tiene un nombre que se llama cancelación, si no me equivoco. Y donde uno lo que hace es que toma una ecuación y la suma o la resta a otra ecuación para que alguna de estas variables se vaya cancelando. ¿Sí? A veces incluso, por ejemplo, fíjate que yo en la primera ecuación, ¿qué es lo que haría? Multiplicaría por -2 y la sumo a la segunda ecuación. ¿Se acuerdan de ese método, cierto? Como bien típico. Sí. Sí. Entonces, con ese método uno lo resuelve. Esto es un método que obviamente está dentro de los métodos que hay para resolver sistemas de ecuaciones. Hay muchos otros más, ¿cierto? Pero ese método nos va a dar una idea porque eso es básicamente lo que vamos a definir a continuación como operaciones elementales. ¿No? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un sistema de ecuaciones. Voy a tener una determinada cantidad de filas que van a corresponder al número de ecuaciones. Voy a tener una determinada cantidad de columnas que van a corresponder al número de incógnitas. Y voy a tener los coeficientes independientes, los términos independientes, que son justamente los que no tienen nada que ver con las variables, ni con la X, ni la Y, ni la Z. ¿Sí? Usualmente las vamos a llamar así, X y Z. ¿No? Eso es entonces lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar un sistema de ecuación, lo vamos a escribir en forma matricial y vamos a hacer operaciones elementales de modo a producir hartos ceros en la matriz. Ahora, no los hacemos esas operaciones así como al lote, sino que las vamos a hacer siguiendo un algoritmo, ¿sí? Siguiendo un procedimiento, ¿no? Que es lo que también vamos a ir comentando hoy día. Voy a retroceder un poquito, no, aquí estoy bien, ¿no? Eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense entonces cómo se va a construir esto. Con el ejemplo vamos a explicar cómo se construye la matriz. Mira, en la primera ecuación yo tengo X y Z. Entonces voy a decir que que obviamente las incógnitas son X y Z. En realidad miro todo el sistema y me doy cuenta cuántas incógnitas tengo. ¿Sí? Tengo 3 incógnitas, X y Z. Entonces, voy a construir una matriz donde mi primera fila va a representar mi primera ecuación. Entonces voy a escribir los coeficientes. En la matriz yo no voy a escribir X y Z, sino que voy a escribir los coeficientes, es decir, voy a escribir 1, 1, 1. Porque aquí es lo que llamamos coeficientes, ¿no? Todo esto tiene un contexto polinómico, esto. Los coeficientes se llaman a los números que multiplican hasta las incógnitas. En este caso, ¿cierto? 1 por X, más 1 por Y,
más 1 por z. Por eso entonces en la primera fila tengo 1, 1, 1. La segunda fila va a corresponder a la segunda incógnita. Entonces ahí voy a escribir los coeficientes, pero los voy a escribir en el mismo orden, ¿sí? Entonces me refiero al mismo orden de decir que la X va, te fijas, cada una de estas columnas, perdón, va a corresponder a los coeficientes de la X, los coeficientes de la Y, la tercera va a ser los coeficientes de la Z. Entonces por eso escribo 2, 2, 1, ¿sí? Mi tercera fila obviamente corresponde a la tercera ecuación. Y ahí voy a escribir 1, 1, 0. Escribo 0 porque la tercera ecuación no tiene la z, así que tengo que poner un 0, no puedo dejarlo vacío, ¿sí? Y esto se multiplica por x y z. A todo esto, comprobemos que justamente se obtiene exactamente el mismo sistema. Fíjense que yo multiplico la primera fila por la columna x y z y voy a obtener x más y más z, ¿sí? La segunda fila por x y z corresponde justamente a la segunda ecuación y así. Y decimos entonces que esto es igual a, fíjense lo que escribimos ahora en forma matricial, vamos a escribir una matriz columna, donde voy a escribir todos los términos independientes. ¿No? ¿Estamos? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, entonces ahora voy a pasar a la siguiente y vamos a comentar entonces, en términos generales. Usamos un ejemplo, ¿cierto?, para mostrar esto, cómo va a ser así en la parte chiquitita, pero ahora lo vamos a comentar en forma general. En forma general, ¿cierto?, yo podría estos coeficientes, ¿cierto?, que son los términos que multiplican a las incógnitas, llamarlos A sub I J, ¿sí? Porque podría tener te podría tener, ¿cierto?, n ecuaciones y m incógnitas, ¿sí? Y ahí entonces vamos a construir este sistema, ¿sí? Eh, todos los coeficientes, ¿cierto?, que son, como decía, los que multiplican a las incógnitas van a quedar en una matriz que justamente se va a llamar matriz de coeficientes. Esa matriz nunca va a tener las incógnitas ahí, solamente números, ¿sí? Y esa queda multiplicada entonces por las incógnitas, ¿sí? Las incógnitas siempre las dejamos aparte. Y lo igualamos a los términos independientes. ¿Se fijan? Entonces, porque la idea es que tanto mi matriz de coeficientes como la matriz de términos, esa matriz columna que está a la derecha con términos independientes, ahí solamente van a haber números. Las incógnitas quedan encerradas en justamente una matriz columna que también se va a llamar la matriz de incógnitas. ¿Sí? Fíjense a todo esto también otra cosa. Aquí yo lo escribí, usar todo no sé si abusé del punto suspensivo, porque la primera fila, entre medio le puse un punto suspensivo. Te fijas que voy a tener aquí una primera ecuación con m incógnita. La segunda ecuación tiene m incógnita. La tercera ecuación también va a tener m incógnita. Obviamente que puede suceder que algunos de esos términos no los tengan, entonces ahí vamos a poner un 0, igual que en el ejemplo anterior. Y llego hasta la última ecuación, ¿sí? Hasta la última ecuación, y ahí voy a tener entonces m incógnitas. ¿Cuántas filas tengo? Tengo n, ¿sí? Tengo n filas. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo enseguida para transformar esto en sistema de ecuación y también ya para explicar, ¿cierto?, cómo son las operaciones elementales. Pero, perdón, después de que ya definamos y expliquemos las operaciones elementales. Voy a continuar. Entonces, finalmente uno puede escribir esto de una forma mucho más resumida y decir que el sistema se escribe como AX igual a B. ¿Dónde? A, como dije, es una matriz que va a ser de coeficientes. Esa matriz va a tener n filas, m incógnitas, ¿sí? N por m va a ser la matriz A. La matriz X es una matriz de incógnitas y que va a tener una sola columna y m filas. La matriz B tiene todos los términos independientes y también es una matriz columna de n por 1.
¿sí? Em, en cuanto al sistema en sí, hay algo bastante importante de definir y que lo vamos a comentar ahora, y es cuando hablamos de una solución. Y fíjense, uno usa una solución, ¿sí? Una palabra una, no dice que es una, ¿sí? Porque justamente, y nos vamos a ir dando cuenta en los ejemplos, voy a tener X y Z. Usualmente son las letras que usamos para los sistemas y no vamos a usar en realidad X1, X2, X3, como está escrito acá. Voy a volver un poquito atrás. Se fijan acá las incógnitas, yo las llamé X1, X2, hasta XM. Claro, tengo que llamarlos así porque no me va a alcanzar el abecedario para decir A, B, C, D y después, ¿te fijas cómo lo digo? ¿Te fijas? Entonces por eso usamos esta idea de los XY. Pero en la práctica eso van a ser un X y Z. ¿Ya? Y entonces digo una solución, pero para tener varios valores, ¿cierto? Para la X, para la Y, para la Z. Y digo entonces que es una solución si justamente verifica el sistema. Que es lo mismo que una solución de una ecuación de primer grado, de segundo grado, eh, de cualquier tipo de solución. Y aquí entonces viene una definición importante. Vamos a decir que un sistema se llama compatible o también lo llamamos consistente si tiene al menos una solución. ¿Sí? Y aquí entonces, no sé si hoy día vamos a alcanzar a hacerlo o mañana, vamos a hablar de, justamente en el contexto de los sistemas que son compatibles, voy a poder distinguir sistemas donde voy a tener infinitas soluciones versus sistemas que tienen única solución. Y esas son básicamente las dos alternativas que tiene un sistema lineal. ¿Sí? Son las únicas dos alternativas. No puedo tener un sistema que tenga dos soluciones. ¿Sí? O esto van a ser infinitas o van a ser únicas. ¿Sí? Después a todo esto, después de terminar con estos sistemas de ecuaciones, vamos a dar una aplicación. Y esto se relaciona con rectas y planos en el espacio. Voy a tratar de hacer un dibujito. Voy a irme a la hojita. ¿Se acuerdan cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones? Por ejemplo, voy a dibujar algo. Si yo tengo, no sé, pues voy a escribir AX más BY más C. No, igual a C. Eso es como lo típico que uno hace y después digo dx más y igual a f. ¿Cierto? Uno resuelve un sistema y obtienes, no sé, un x igual a, no sé, x0, un y igual a y sub 0. Si tú graficas esto a x más b igual a c, es una recta. Entonces, si tú la graficas, ¿cierto? Vas a obtener una recta, graficas la otra, vas a obtener otra recta. Entonces uno dice, mira, ese x0 y 0 justamente corresponden a donde se intersecta la recta. Ni siquiera digo G, el eje X, el eje Y. Voy a dibujarlo ahora. Voy a suponer que ahí está mi eje X y por acá voy a dibujar el eje Y. ¿Sí? Entonces uno lo interpreta de esa forma. Pero ya cuando hablamos, y esto es cierto, esa es la interpretación geométrica de lo que es justamente una intersección de dos rectas que corresponde a la solución de cuando resuelvo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Ahora, el tema es qué pasa cuando tengo tres incógnitas. Si yo tengo tres incógnitas, en realidad ya no estoy en el plano, estoy en el espacio. Entonces, en el espacio, voy a tratar de dibujar el espacio. Esto resulta bien complicado. ¿Sí? Voy a hacer eje X y Z. ¿Sí? Si tengo el eje X y Z, ¿cierto? Y ya entonces digo que tengo, por ejemplo, voy a escribir, no sé, X más Y más Z igual a 1. Esto se va a interpretar como un plano. O lo voy a dibujar como cualquier cosa. Ay, perdón. No, me quedo muy feo. Eso va a ser un plano. Entonces, si yo digo que tengo otra, no sé, otra, la misma que vemos, 2x más 2y más z igual a, no sé, 0. Ya, no me sirve el 0. 8, le voy a poner 8.
Y digo yo, entonces, mira, resolver ese sistema, ay, espérame, va a ser una cosa así, mira, voy a tratar de hacerlo. ¿Se fijan lo que estoy tratando de dibujar? Estoy tratando de dibujar que los dos planos se intersectan, se cortan, ahí. Debía haber puesto A, X más B, Y más C, Z, para que no fueran esto, porque en realidad no tengo ni idea si los dibujos son de esta forma o no. Pero lo que quiero mostrar, ¿cierto?, es que hay una intersección. Y esa intersección va a ser una recta. Entonces, esa intersección de una recta van a ser infinitos puntos. Si ya digo que tengo, no sé, 3 planos, por ejemplo. A ver, no, ya no, un tercer plano no me da para dibujarlo. Y si intersecta, podría intersectarse y también formar una recta. O también podría suceder que no se intersecten los 3 planos, ¿sí? O podría ser que la intersección sea única, un solo punto. Estoy pensando si tengo un plano que va así, no sé. Una cosa así. Me quedo muy feo. Nosotros en realidad no nos vamos a dedicar a hacer dibujos en realidad, ¿sí? Esa es la parte buena. Eso. Voy a volver entonces a lo que estaba comentando con respecto justamente a esto de que es compatible o consistente, pero que puede suceder esto de tener infinitas soluciones, ¿no? Y vamos a trabajar después en el contexto de rectas y planos en el espacio con una interpretación geométrica de esto. Después entonces vamos a decir que un sistema se llama incompatible o inconsistente justamente si no tiene solución, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar. Eso. Y ahora sí, para retomar esto entonces, para hacer esto de las operaciones elementales, las vamos a definir a continuación, ¿no? Entonces vamos a decir que tengo 3 tipos de operaciones que puedo establecer. La primera, vamos a ir definiéndolas y vamos a ir dando un ejemplo y lo vamos a hacer en la pizarrita. Yo voy a escribir una matriz cualquiera y voy a hacer las operaciones tal cual. Chample, espérate que dejé de compartir, fue sin querer queriendo. Entonces voy a escribir una matriz A cualquiera. Voy a escribir algo que tenga 1, 2, 3, 4, 0, 1, menos 1, 5. Y aquí voy a escribir menos 2, 1, 0, 7. Entonces, como mencionaba, una operación elemental que vamos a definir es intercambiar filas. Intercambiar filas. ¿Sí? Y vamos a hacer el ejemplo y voy a intercambiar fila 2 y 3. ¿Ya? A todo esto. Obviamente que esta matriz ya no va a ser igual a la matriz A, lo que voy a escribir a continuación. Entonces ya no la voy a llamar A, voy a escribir un símbolo porque quiero decir que tienen alguna relación. Entonces decimos que hay una cierta equivalencia por estas operaciones por fila. Se fijan entonces cómo tenía originalmente mi fila 1, perdón, era la fila 2 que está ahí, 0, 1, 1, menos 1, 5, y ahora la escribí en la fila 3. Tenía entonces también mi fila 3, ¿cierto? Y la intercambié ahora y la puse en la fila 2. Esta es la primera operación entonces y vamos a decir que hago de intercambiar una determinada fila por una determinada columna, ¿sí? Mira, tiene obviamente que esto no es la misma matriz, entonces por eso usamos este símbolo, ¿cierto?, de equivalencia. Quería aprovechar eso era lo que de repente me acordé. Este símbolo, bueno, ustedes lo conocen este símbolo, ¿cierto? Usualmente uno lo hace, por ejemplo, cuando está aproximando un número, ¿no es cierto? Tiene un contexto que puede usar uno como similitud. Lo usé yo, de hecho, todo esto. Lo usé en algún momento cuando estábamos aprendiendo estábamos trabajando con los criterios
de comparación y yo construía una función nueva y no es la misma, decía yo, entonces se parece, hago ese símbolo. Ese símbolo aparece en muchos contextos en realidad, de congruencia también a veces se usa, ¿cierto? Entonces nosotros aquí vamos a hablar de equivalente. Voy a decir por filas. Eso va a significar esto. Entonces, insisto con que es un símbolo que vamos a usar, ¿ya? Lo otro que quería comentar es que también, perdón, en el contexto de resolver sistemas de ecuaciones, nosotros no vamos a hacer intercambiar columnas. Porque si yo intercambio columnas, estoy cambiando las X por las Y. Aquí solamente vamos a cambiar filas. Y voy a volver al PDF porque quería comentar esto con el ejemplo que teníamos anteriormente. ¿Dónde está el PDF? Aquí está. Mira, voy a volver atrás, perdón, aquí, a acá. Mira, ¿qué es lo que significa lo que estoy haciendo? Esto lo vamos a aplicar después con esta matriz asociada al sistema. Si yo intercambio dos filas, quiere decir que estoy intercambiando dos ecuaciones. Entonces, obviamente que mi respuesta, ¿cierto?, a la solución del sistema no se va a alterar, porque estoy solamente cambiando las filas. En cambio, si cambio las columnas, es ahí donde estaba mencionando yo, estaría cambiando las X por las Y. Obviamente que eso no podría hacerlo. Ya. Entonces, como decía, tengo tres operaciones. Una que es intercambiar dos de sus filas. La otra que es, a todo esto aquí tengo un ejemplo también, pero no me había acordado de esto. Vamos a usar ese ejemplo enseguida. Vamos a decir entonces, otra opción que tengo, otra operación, es multiplicar una fila, es decir, cada coeficiente de esa fila se multiplica por una constante que es distinta de 0. ¿Sí? En realidad, lo más común, más que multiplicar, en realidad diría yo que lo más común es dividir. ¿Sí? Voy a ir a la pizarrita para hacer el ejemplo. Después vamos a mirar el ejemplo que está el PowerPoint. Voy a tomar otra matriz. Mira, voy a decir que tengo la matriz, no sé, 1, bueno, pongamos 10, 100, 1000. Y aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4 y menos 1. ¿Te fijas? Entonces, mira, yo voy a decir, ¿qué es lo que me conviene a mí? Miro una matriz y digo, mira, la primera fila, ¿cierto? Son todos múltiplos de 10. Entonces, en realidad voy a dividir por 10. O sea, la matriz A no es igual a esto, pero sí va a ser similar a, perdón, estoy dividiendo por 10. Entonces ahí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 10 y aquí me va a quedar 100. ¿Cierto? Y después escribo 0, 1, 2, 3, 4, menos 1. A todo esto, otra cosa que no había comentado, que es interesante, que es que no existe una notación universal con esto. Yo voy a comentar una notación que a mí me gusta y otras que he visto por ahí que también me hacen sentido. Y también he visto gente que se ha inventado sus propias notaciones que son muy interesantes. Creo que es importante hacer la anotación. Mira, ni siquiera en el contexto de una evaluación formal, así presencial, nosotros revisamos si ponen o no la anotación. ¿Sí? Lo que uno revisa es que las operaciones estén bien hechas, que se llegan a buen resultado, ¿cierto? Eso. Pero si lo escriben o no la anotación es cosa de ustedes. Yo siempre recomiendo escribir una anotación que a ustedes les haga sentido para que cuando uno tenga un tiempo al final de la prueba, ¿cierto? Típico, uno pueda revisar. ¿No? Voy a entonces volver al PDF. Bien, esa entonces era la operación 2. Y la tercera operación, que es la más compleja de todas, diría yo, que es sumar el múltiplo de una fila a otra fila. ¿Sí? Entonces, la idea, ¿cierto? Justamente esta tercera operación usualmente está muy ligada con lo que nos va a interesar y lo que yo comentaba hace un rato de que aparezcan hartos ceros en la matriz. Voy a la pizarrita para dar otro ejemplo. Voy a escribir de nuevo, voy a escribir otra matriz A. Voy a escribir entonces aquí 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, menos 1, 5. Entonces, la idea es que yo elijo, ¿te fijas? La fila o la columna que yo quiero, perdón, la fila que yo quiero, solamente estamos trabajando con filas ahora. Yo en mi caso voy a elegir la fila 1 y voy a multiplicar la fila 1. Voy
voy a hacerlo más, voy a destacarlo un poco más. Voy a elegir la fila 1, ¿sí? Y voy a multiplicar la fila 1 por menos 2. Y después lo que voy a hacer es que voy a sumar ese resultado de inmediato en la segunda fila. Insisto con esto, yo multiplico una fila y la sumo y la guardo esa suma en la fila siguiente, no en la misma donde multipliqué, ¿no? Esta de hecho es una anotación que yo he visto que a mí me parece interesante que algunas personas hacen y que marcan, te fijas en la hojita qué es lo que están haciendo. Ya, entonces como dije entonces, voy a multiplicar por menos 2 la fila 1, la fila 1 no se altera, la fila 3 tampoco se altera, ¿sí? Multiplico por menos 2 la primera fila y sumo en la fila 3. Multiplico cada uno de estos términos por menos 2. Y sumo y guardo en la segunda fila. Y entonces eso me va a quedar, te fijas, menos 2 más 2, 0. Aquí me va a quedar menos 4, más 1, menos 3, menos 6. Aquí entonces voy a aprovechar de comentar lo siguiente. Fíjense cómo, ay, a todo esto no sé si a alguien le gusta jugar al cubo Rubik. O de chico jugaban A con el mí me cubito. gusta. Sí. ¿Te ha pasado a veces que uno logra completar una carita y se te echó a perder la Ujú, otra que ya la tenías lista? ¿Te fijas? sí. Eso es como muy típico que pasa y aquí también aparece un poco una sensación similar, porque mira, yo tenía acá un 0, ya lo tenía, y con la operación que hice perdí ese 0. Ese término ya no es 0, es menos 6. ¿Te fijas? A mí me produce una sensación más o menos similar porque, eh, pero la idea justamente es que los ceros que yo voy ganando con el método que estamos planteando van a tener un determinado orden. Entonces voy a ir haciendo ceros de modo que toda la parte de abajo de la matriz se llene de ceros, ¿sí? Y no me va a importar si de repente perdí algún cero en la parte superior de la matriz, ¿ya? Porque a la larga esto me va a permitir obtener las soluciones de una forma más rápida, ¿sí? Por eso mencionaba yo que esto uno lo hace con un método, ¿sí? No es que yo empiece a hacer operaciones así como, o como en el cubito, uno empieza a moverlo así como a lo... No, uno no lo hace moviendo los lados, ¿cierto?, del cubo como a uno le dé la gana. Uno tiene que ir moviéndolos de determinadas formas para que se vayan completando las caras. Acá es la misma idea, ¿cierto?, pero voy completando en realidad con ceros, ¿sí? Eso es entonces el tema. Ya, vamos entonces a ver el ejemplo que está acá ahora. A ver, que tengo que compartir el PDF. Vamos al PDF y voy a compartir entonces ahora el ejemplo que está acá. Mira, acá veamos otro ejemplo. Tengo una matriz A, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, intercambié la fila 1 con la fila 3, ¿sí? A todo esto, cuando hago esa operación de intercambiar fila, intercambio la 1 y la 3 y la 2 queda tal cual, ¿sí? Las dos no se mueven ni se van, nada. Claro que también podría ser una operación donde podría ser en un paso más de una operación. También eso podría hacerlo. Por ejemplo, no sé, intercambiar dos filas, 1 y 3, y por ejemplo dividir o multiplicar la fila 2 por algunos números. Podría hacerlo sin ningún problema. Ya. En el siguiente ejemplo, entonces, multiplicar la fila 2 por 7. Fíjate entonces, la fila 1 y la fila 3 quedan tal cual. Es la fila 2 la que la multipliqué por 7. Nada más. ¿Sí? Insisto que estos ejemplos solamente están pensando estamos pensando en cómo funcionan las operaciones, ¿no? Y finalmente multiplico la fila 2 por menos 1 y lo sumo a la fila 3. Entonces tomo la fila 2, cada término de la fila se multiplica, ¿cierto?, por menos 1 y lo voy sumando respectivamente en las posiciones que van correspondiendo, la que está abajo justamente que es la fila 3. ¿Sí? Podría ser lo mismo con la fila 1, obviamente. ¿Sí? Como comentaba recién, todas estas operaciones se relacionan con matrices que estamos pensando en esta primera parte de cómo vamos a hacer las operaciones elementales para resolver el sistema de ecuaciones. Después, cuando veamos la aplicación que esto tiene
para el determinante y para la matriz inversa, entonces ahí vamos a poder hacer operaciones en cualquier orden, ¿no? Eso. Vamos a la siguiente hojita, ¿sí? ¿O no todavía? Pásela nomás, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es lo que estaba comentando. El resultado de estas operaciones no es igual a la matriz original. Yo uso una notación que la voy a comentar a continuación, pero quiero insistir con que no es universal. Hay personas que usan, por ejemplo, la letra F en vez de la E, ¿sí? Porque dicen, bueno, son operaciones por fila, entonces prefieren la F. Yo escribo F, perdón, E y J cuando lo que hago es que intercambio. Espérate, no, esta parte me la voy a saltar porque esto en realidad no. Espérate, lo voy a escribir mejor. Aquí lo puse. Esta parte de acá, no es que no sea verdad esto, es verdad, pero creo que lo expliqué de una forma muy complicada. Solo voy a escribir mejor, ¿no? Entonces, la notación que yo uso es la siguiente. Lo voy a eh, escribir acá. Yo uso la siguiente notación. Escribo E y J, ¿sí? Cuando lo que hago es intercambiar la fila I y la columna J, ¿sí? Escribo E. A todo esto, fíjate otra cosa. Esto me recordó lo que Daniel dijo ayer. ¿Te acuerdas que Daniel? ¿Te acuerdas que Daniel dijo la J siempre perdón, estoy puro tonteando. Viste que aquí ya me. Ay, perdón. Daniel ayer dijo algo que me dio vuelta en ese momento y no lo comenté. Lo que sí porque dijo, ¿siempre la J es la columna? Y yo le dije, no, porque a veces puedo decir que tengo una matriz con un A sub I K, y el K entonces va a ser la columna. Y me quedó dando vuelta esto ahora, porque en este caso tengo un J, pero ese J no es la columna, po. Lo que estoy haciendo es intercambiar la fila I con la fila J. Sí, eso es. Perdón que me di vuelta. Ya. La otra idea, E sub I, entre paréntesis, perdón, alfa, es cuando yo digo que multiplico todos los coeficientes, todos los términos, ¿cierto? Voy a decir mejor, de la fila I por alfa. Alfa va a ser un número real o un número complejo. Lo que sí, el alfa tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Y esto en realidad es re importante, porque si yo digo voy a multiplicar una fila por cero, en realidad no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer nunca, ¿no? Me podría producir graves problemas en realidad en el contexto eh, de las operaciones de las características de una matriz. Entonces, yo voy a decir lo siguiente, la siguiente operación, que la voy a escribir E sub I y J y entre paréntesis alfa, voy a decir que esta operación va a ser justamente de cuando yo multiplico la fila J, multiplico la fila J por alfa, entonces voy a decir multiplico. Siempre lo escribo yo de esta forma así al revés porque pienso que me hace sentido porque voy de derecha a izquierda. Entonces multiplico la fila
Simple. Multiplico la fila J por alfa y se suma a la fila I. Y entre paréntesis voy a escribir, se guarda la suma en la fila I. Ahí está, espérate que me iba a ir voy a esperar un poquitito. Y me iba a ir a comentar lo que tenía en el PDF. ¿Estamos? ¿Todavía no? Sí, profe. Entonces, como comentaba, esta es una anotación que yo uso. Hay personas, como mencionaba, que usan la F. Hay personas que usan mucho las flechas, ¿sí? Y hacen flechas para allá, para acá. Insisto, el tema de las flechas, sobre todo, a mí me llama mucho la atención, me gusta. Creo que lo he visto yo cuando me ha tocado corregir pruebas, sí, sí, y miro y me doy cuenta cómo van denotando las notaciones. Hay personas que usan harto lápiz mina, destacador, qué sé yo. Y hay varias estrategias que son útiles para que ustedes escriban las operaciones, ¿no? Bien, entonces quería mostrar, ya estamos como llegando a la hora. Vamos a alcanzar a hacer mucho más en realidad, pero quería comentar esto que yo estaba escribiendo, que no lo quise mostrar. Mira, no lo quise mostrar porque en realidad esto tiene una connotación más relacionada con lo que son el ámbito de las demostraciones, ¿ya? Em, Todo esto que vamos a comentar a continuación, el teorema, no a continuación, perdón, mañana vamos a hablar sobre los teoremas, todo esto se demuestra, ¿sí? Y para hacer las demostraciones, nosotros en realidad no hablamos de las operaciones elementales, sino que hablamos de las matrices elementales. Y estas matrices elementales son las que producen estas operaciones elementales, ¿ya? Eh, yo no lo voy a definir porque no lo vamos a usar, ¿sí? Y de hecho no vamos a hacer las demostraciones. Pero si alguien se interesa, esto ya está en el aula, lo pueden leer, ¿cierto? Lo pueden mirar con los ejemplos que están acá de cómo funcionan estas matrices elementales, que son las que justamente producen estas operaciones elementales y que se usan, como mencionaba, en las demostraciones que aparecen acá, ¿sí? Que como mencionaba, nosotros no vamos a hacer ninguna demostración. Vamos a trabajar, digamos, en la parte que es de más aplicada, ¿cierto? De construir esto. Así que esto no lo vamos a hacer, ¿no? Eh, lo que sí entonces, para terminar hoy día, vamos a plantear el objetivo nuestro, ¿cierto? Es que vamos a tomar nuestra matriz y vamos a hacer operaciones elementales para darle una forma que vamos a llamar escalonada por filas, ¿sí? La definición es un poco enredada, ¿cierto? Y la vamos a comentar a continuación. Entonces voy a decir que una matriz tiene una forma escalonada por filas, ¿cierto? Si cualquier fila que se componga enteramente de ceros se ubica en la parte inferior de la matriz, ¿sí? Los ceros siempre están abajo. Segundo, en cada fila distinta de cero, la primera entrada o coeficiente no nulo de izquierda a derecha, que se llama pivote, se localiza a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Te fijas que eso suena como muy enredado, pero ¿qué es lo que me está diciendo en el fondo? Esto me está diciendo que las matrices tienen muchos ceros y que los ceros están abajo y no podemos hablar en realidad acá de una matriz diagonal, ¿sí? Porque las matrices diagonales, si ustedes, ¿se acuerdan de lo que es una matriz diagonal? A todo esto. ¿Se acuerdan de lo que es la? Espérate, voy a volver atrás. Voy a volver al principio. Pom, 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 pom. Espérame un poquito. Esto. ¿Se acuerdan que las matrices cuando son cuadradas yo distingo lo que se llama la diagonal principal y la secundaria? ¿Sí? Y también dentro de las matrices cuadradas teníamos una especial que es la identidad, que estuvimos trabajando de hecho
ayer con ella, y están estas otras matrices, que son la triangular inferior y la triangular superior. La triangular superior es cuadrada y tiene una, debajo de la diagonal principal, todos los elementos son ceros, ¿sí? Ahora, nosotros en el contexto de nuestro problema, lo que estamos trabajando ahora, no podemos hablar de una matriz triangular superior porque no es necesariamente una matriz cuadrada, pero es una matriz que se asemeja mucho a esta triangular superior, ¿sí? Estas matrices, justamente que tienen forma escalonada por fila, son similares, insisto, a una matriz diagonal superior. Vamos a ver unos ejemplos para explicarlo. Miren esta matriz. Esta matriz tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Dónde están los ceros? ¿Se fijan cómo la mayoría de los ceros se ubican hacia abajo? Esta matriz no tiene una fila de ceros. No es obligación que tengan filas de ceros, ¿sí? Dice, voy a volver atrás para que leamos de nuevo la definición. Dice, cualquier fila que se componga enteramente de ceros se ubica en la parte inferior de la matriz. No me dice que tienen que tener obligatoriamente una matriz, es que si es que la tienen, está abajo, ¿sí? Y después me dice, en cada fila distinta de cero, la primera entrada o coeficiente no nulo, de izquierda a derecha, denominada pivote, se localiza a la derecha del primer elemento no nulo en la fila anterior. Vamos a ver en la matriz para darnos cuenta de que esto lo verifica. Mira, primera fila no puedo considerarla porque la primera fila, siempre esto me habla de la fila anterior. Entonces parto con la segunda fila. Miro de izquierda a derecha, tengo 0, 0, 2. El 2 recién es mi primer elemento no nulo. Fíjense entonces ustedes, ¿dónde está el 2 en posición en relación a la fila anterior? Al primer elemento no nulo de la fila anterior. El menos 1 es el primer elemento no nulo de la fila anterior y está el 2 a la derecha, ¿cierto? Del menos 1. Fíjense lo que pasa con la fila 3. La fila 3 tengo 0, 0, 0, después viene el 1. ¿Cuál es el elemento no nulo que está en la posición? ¿En qué posición está el elemento no nulo de la fila anterior? El anterior es 2, ¿cierto? Y está el 1 a la derecha del 2. ¿Se fijan? A eso se refiere esta definición, justamente de que tiene muchos ceros, ¿sí? Ahora, la matriz B, justamente, creo yo que es importante analizarlo, la matriz B no es una matriz escalonada, ¿sí? Porque tengo ahí un menos 2. ¿Se fijan qué es lo que pasa con ese menos 2? Miro la fila anterior. ¿Dónde está el primer elemento no nulo de la matriz B? Es el 3 y está a la derecha. ¿Se fijan? No lo verifica, ¿sí? Como última observación, lo que recién estaba comentando, si tengo una matriz que es cuadrada, entonces esto va a coincidir con la matriz triangular superior, ¿no? Y lo último que está en la realidad en esto otro es que en el caso de que yo tenga una matriz escalonada por filas, donde además todos estos pivotes sean iguales a 1, entonces nosotros, y además que cada pivote es el único elemento no nulo de la columna, entonces nosotros decimos que esta es una matriz escalonada reducida. Es un sí además, es decir, que es una matriz escalonada que verifica estas dos cosas, y entonces la llamamos escalonada reducida, ¿sí? Estas dos definiciones son los que nos van a llevar a la próxima clase a hablar de los métodos de a los métodos de Gauss-Jordan y el de Gauss. Perdón que de repente como que se me... ¿No? Lamentablemente vamos a tener que quedar acá. Digo lamentablemente porque creo que quedamos como muy quebrados en este tema y no alcanzamos a explicar cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Pero ya lo vamos a mencionar en la próxima clase. Vamos a explicar el algoritmo con un ejemplo. Pero yo voy a mostrar ya el dibujito del algoritmo como para ya terminar, por si a alguien le interesa. Yo hice este diagrama con la fila 1. Entonces voy a partir con la fila 1, voy a preguntar, ¿ese elemento es nulo? Si me dice sí, entonces intercambio fila. Si me dice que no, hago las operaciones elementales para que todo lo que esté debajo de mi pivote sea distinto de 0 y así continúo después con la fila 2, fila 3, etc. ¿Ya?
como comentaba entonces esto, vamos a tener que quedar acá. Y volvemos entonces mañana. Y ahí vamos a retomar esto de los pivotes. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto pivotear? ¿Alguien ha jugado básquet, juega algo de básquetbol? Yo soy re mala para jugar básquetbol en realidad. Pero me gusta el pivotear. Uy, podría buscar un video para mostrar voy a buscar en YouTube. Así boto el mouse. Ya nadie me pesca. Todos quieren ir a almorzar. Yo Ahora también lo quería que ir a estoy almorzar. pensando. Pocha, Yuyo. Sí, pues tengo mi cochayuyo listo, lo tengo en la ollita. Yo jugué básquet un tiempo. La chuntada, de pura suerte, eso sí. Yo no. Ahí está Mira, voy a compartir este video porque sale. Este jugador me gusta harto. Se llama el Kobe. No estoy compartiendo el sonido, ¿cierto? No sé. Me falta compartir el sonido. Chanfli, ¿por qué me salen tanto comercial, oye? Espérame. Ay, para irme. Espérame. Ah, no, tengo que. De nuevo voy a compartirlo. Ese que es un boludo, ¿no? Eso me falta compartir el anuncio. Ya. Ahí vamos. Pivoteo. ¿Sabes cómo puedo pivoteo? ¿Qué es lo que es Ahora vamos pivotear? con el Kobe Bryant Reverse Pivot. Vamos, se dice Kobe Bryant porque es puro marketing, pero es verdad que es un movimiento que a él le sale muy bien, que él lo popularizó contra New York Knicks. Un partido lo petó, el hijo puta. Y luego quito lo de hijo puta, ¿vale? Y bueno, vamos a entrar en detalle, ¿vale? Es un reverso invertido de toda la vida en tiro. ¿De acuerdo? Un movimiento que usan mucho los pivots, pero Kobe Bryant lo usaba desde el exterior para sacarse tiros. Muy bonito, mira. College basketball player there ¿Ya tú cómo since pivoteo? look at the footwork spinning. Pero Player in the game today. Michael es Jordan re played. That bonito. was ¿Qué es lo que Entonces, Mira, ahí va a explicar dos cómo se opciones hace de el parada. pivote. 1-2 Nosotros o mañana parar en vamos a un hacer tiempo. pivoteos con matices, pero Si partimos haces con 1-2, pivotear con la pelota. fintas, este se convierte en tu pie de pivote. Pivote. ¿Vale? La frenada ¿Qué hace? siempre es con talón. Si os fijáis, apoyo talón. Pero luego el pivote es siempre con puntera, ¿vale? Aquí muchos jugadores les cuesta... Muchos jugadores que entreno les cuesta hacer esto, pero es muy sencillo, es solo cuestión de entrenarlo, ¿vale? Entonces venís, vamos a hacer 1-2, Pivotea, finta, y Y ahora ahora pivote. con la puntera pivote. giráis el cuerpo. ¿Vale? Una vez que parece que estáis aquí Hermoso. medio descuajeringados, pero mantenéis el equilibrio, y ahora el salto, en el salto alineáis los pies. Entonces, Profe, ¿qué? se veía súper mal. No, o sea, no sé si yo lo veía horrible, pero se me veía todo pegado, no vi nada. Pucha, Kai. Bueno, yo lo Y le grité disfruté. todo el rato, pero no me escuché. No, está muy fuerte el volumen, lo siento. En todo caso, em, em, Aranza, yo escucho tu grito. ¿En serio? ¿sí? Sí, lo escuché como Escucha de bien. fondo, pero yo pensé que estaba ahí como emocionada viendo la cosa. No, Sí. es que no veía nada, se veía todo A pegado. mí igual se me quedó medio pegado. Bueno, entonces, pero el tema con el pivoteo es un pivoteo muy bonito que hace él. El tema es que tú detienes un pie, ¿sí? Te detienes. Entonces, una de tus piernas se vuelve pivote. Y de ahí tú mueves el otro. No sé si se ve. A ver, sí, déjame ver. Tú detienes un pie, ¿sí? Y el otro voy a hacerlo con mi telefonito. Como... Tú vas caminando, con tu pelotita, caminando, corriendo. Detienes, ¿sí? Ya cuando estás detenido, una de tus piernas se convierte en pivote y la otra entonces se mueve, ¿sí? Ya cuando estás en pivote, te fijas, tenés que quedarte ahí. Entonces, esta como es un la del compás. claro, es como un compás.
un pie queda de pivote y el otro se puede mover. Ahora, la del Kobe Bryant es que hace el pivote al inverso, ¿sí? Y lo que comentaban en el video fue que en uno de los primeros partidos donde él lo usó, se lo consideraron falta, ¿sí? Pero ya con el tiempo, esa maniobra, ¿cierto? Se ha ido no solamente aceptando, sino que popularizando. Y el tipo en el video lo que mostraba era cómo hacer ese pivote inverso, ¿ya? Porque el tipo lo que hacía era que iba con la pelota y corría y el pivote lo hacía como para el revés. Y era como para sacarse a la persona que le estaba tratando de quitar la pelota. Un movimiento muy bonito. Pero el pivoteo en general, ¿cierto? Significa en el básquetbol eso, te quedas con un pie fijo y el otro se mueve, ¿ya? Usualmente es hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Pero esto lo hace al revés. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con las matrices, porque una matriz va a ser fija y de ahí nos movemos hacia las filas que están abajo, ¿sí? Por eso tiene ese nombre, de pivotear, porque es la misma lógica. Lo chistoso es que este método se llama de Gauss-Jordan y no tiene nada que ver con Michael Jordan. No. Wow. Por si acaso. Pero eso, ¿ya? Así que eso vamos a hacer mañana. Que lata que no se vio bien el video, pucha, me fome. Pero está re bonito. Yo lo ¿Lo disfruté. podemos poner igual? Después lo pueden ver, buscar ustedes el pivote al revés, inverso de Kobe Bryant. ¿No? Ya voy a terminar de grabar hace rato.